Hoy día vamos a hacer un estudio basado en el intervalo que hay entre la semana 69 y la última semana, que es la semana 70 del libro de Daniel. Pueden buscar en sus Biblias Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos a usar ese texto a modo de introducción. Aquí tengo una Biblia si alguien necesita, ¿no? Bien. Estuvimos analizando varias semanas atrás el tema relacionado con las profecías bíblicas que estaban directamente vinculadas a la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué tomamos estos temas? Porque en Lucas, cuando hicimos el alto en capítulo 18, Jesús habló de que vendrían tiempos en que los discípulos sufrirían. Y además estuvimos mirando que en el estudio parece que compartió Daniel, que la venida de Jesús estaría vinculada también a los tiempos muy similares, parecidos, como ocurrió con los días de Noé y con los días de Sodoma y Gomorra. Entonces así hicimos un alto y estuvimos viendo el capítulo 9. Voy a hacer una breve introducción para meternos de lleno en el tema, porque quiero compartir hoy día qué es la iglesia, cuándo nace, qué rol cumple Israel en el tiempo que estamos viviendo. Daniel estaba orando en el capítulo 9, en versículo 2, porque había leído al profeta Jeremías. Daniel era un buen lector de los profetas, y estaba leyendo que estaba cumpliéndose el tiempo del cautiverio allí en Babilonia. Jeremías perfectamente, ¿cierto? Su profecía había dicho que eran 70 años. Entonces él ora y llega un ser espiritual, ¿cierto?, del cielo a hablar con él, que es Gabriel, y comienza a decirle a él que le va a revelar una profecía. No le va a responder. Le dijo: mira, te escuchamos desde el primer día que empezaste a orar, porque Daniel estaba orando, confesando sus pecados, y los pecados estaban relacionados porque Israel por 490 años no había dado descanso a la tierra en el séptimo año, que era una ley en el libro, ¿cierto?, de Deuteronomio, Levítico, lo encontramos, que cada 7 años tenían que trabajar la tierra, pero eran 6 años y el séptimo descansar, y por 490 años ellos no hicieron eso. Entonces, dividido por 7, es cierto, da 70, por lo tanto Dios los mandó 70 años al cautiverio a Babilonia. Además que había idolatría, paganismo, estaban corrompidos, y Dios entonces los mandó allí. Y se estaba cumpliendo. Entonces el arcángel Gabriel le dice: mira, escuchamos tus oraciones desde el principio, sabemos por qué estás orando, pero te voy a mostrar las profecías que van a venir en el tiempo del fin. Y comienza a decirle: 70 semanas habrán sobre tu pueblo, sobre la santa ciudad y sobre el santuario. Entonces la profecía que está proclamando el arcángel está relacionada con el pueblo de Israel. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. No había vestigio de la iglesia. El concepto iglesia no existía, como vamos a ver. Entonces les dice allí que van a salir, ¿cierto?, a restaurar el templo, la ciudad, y hubo 3 migraciones desde Babilonia hacia Jerusalén. Pero fíjense, Israel, la mayoría se quedó en Babilonia, porque era como ir a Nueva York. ¿Quién quería salir de Nueva York para irse a una ciudad que estaba destruida, un templo que estaba destruido, donde había pura gente pobre y donde la tierra estaba totalmente calcinada? Entonces nadie salió, apenas un 2%. Primero salió Zorobabel, Esdras y Nehemías, que fue el último en el año 445. Y después entonces dice que
Cumplido, ¿cierto?, ese tiempo, en la semana 62 dice que vendrá el Mesías y que a él lo van a matar, pero que él dice en el versículo 25, dice, veamos, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esto fue el año 445 antes de Cristo, un edicto que, cierto, emitió Artajerjes, el Magnífico, hasta el Mesías habrá 7 semanas, entonces son 49 años. Y después dice, un príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Hay que distinguir entre el Mesías y el príncipe que ha de venir. Y estuvimos observando que ese príncipe, ¿cierto?, literalmente fue Tito en el año 70 que destruyó entonces la ciudad de Jerusalén, el templo, mató más de 1 millón de judíos y llevó esclavos 100.000. Pero también vimos que paralelamente había un tipo que cumplía un poco esta profecía, que es Antíoco Epífanes IV, que en el año 167 a.C., este es en el periodo intertestamentario, en los 400 años. Cuando uno abre la Biblia, ¿cierto?, termina el Antiguo Testamento, hay una hoja en blanco y después dice Nuevo Testamento. Esa hoja en blanco, muchos dicen, aquí son los 400 años de excelencia de Dios, pero no, pasaron muchas cosas, y entre esas cosas, Antíoco Epifanes, ¿cierto?, vino una vez que murió Alejandro, el conquistador, el griego, vino a Jerusalén y perturbó todo allí, prohibió la lectura de la ley, prohibió el ritual de la circuncisión, prohibió ir al templo, prohibió los sacrificios e instaló una estatua de Zeus en el atrio, ¿cierto? Y además sacrificó puercos y habla de un tipo orgulloso, vanidoso. Entonces vimos que paralelamente a este príncipe que ha de venir, entonces cumple también un poco esa profecía, pero la profecía tiene un cumplimiento primario y también posterior. Y Tito también es el que destruyó Jerusalén. Bueno, dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, Israel siempre va a estar en guerra, Jerusalén siempre va a estar en conflicto, y a partir de 1948, cuando Israel se proclama una nación, ¿cierto?, presidida por un brasilero en la ONU, ¿cierto? Entonces ellos dicen que la nación de Israel vuelve, ¿cierto?, a ocupar ese lugar, es un estado. Entonces de ahí para adelante no cesaron las guerras hasta el día de hoy. Todos vemos, todos los días caen misiles, destruyen un lugar en Israel, en Jerusalén, en el sur, en el norte, en Galilea, ¿cierto?, al norte, en el sur para el lado de Gaza, y están en conflicto. Por lo tanto, el ángel le dice que esto va a ocurrir siempre. Y dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ok, entre el fin de la semana 69 y el comienzo de esta semana, la última, han pasado ya casi más de 2000 años. Y de verdad, este es un tiempo entonces donde Dios, ¿cierto?, hace una pausa con el pueblo de Israel, pero sigue trabajando para alcanzar a los gentiles. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora, que de verdad esta interrupción en el plan de Israel, ¿cierto?, entre las semanas 69 y 70, es un tiempo de gracia. El propósito es salvar a los gentiles. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, dijo, tengo otras ovejas de otro redil que tengo que alcanzar. Y porque él allí en ese capítulo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero tengo otras ovejas. Entonces, el plan de Jesucristo era también alcanzar, y el plan de Dios en el plan de redención general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es alcanzar toda la humanidad. Entonces, aquí hace una pausa el Señor en su soberanía para abrir la puerta a todos nosotros, a todos los gentiles, para que todos podamos ser salvos. Dios va a formar un pueblo que va a actuar ahora, va a tomar decisiones por fe. Y podemos ver que la revelación es progresiva. Dios comienza a revelar paso a paso las cosas que va a ir haciendo a medida que el tiempo se va cumpliendo y llegue el tiempo del fin. Entonces Dios ha ido trabajando, ¿cierto?, a través de administraciones, como llaman las Escrituras, o dispensaciones, como le llaman algunos, pero Dios ha ido actuando. Por ejemplo, con Adán, Dios hizo un pacto, pero
Adán fracasó. En Oseas 6 dice que Adán rompió el pacto con Dios. En ese proceso de la inocencia, Dios trabajó de una manera. Y después viene otra administración, después viene el tiempo de la conciencia con Noé. Después que Dios destruye toda la humanidad, viene, ¿cierto?, un proceso nuevo, una administración nueva, y Dios entonces comienza a trabajar con los hombres por medio de la conciencia hasta Moisés. Y de Moisés para adelante está otra administración, que es la administración de la ley. Dios da su ley, da sus estatutos. Dios escoge de una familia, de una tribu. Dios escoge una nación para glorificarse a través de ella. Y a través de la historia Dios ha ido trabajando así. Pero en el año 70, bueno, con la venida de Jesucristo, Dios abre otra administración, que es el tiempo de la gracia. Entonces, en este es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Pero para llegar a este tiempo de la gracia, Dios hizo una pausa entonces aquí en Daniel, ¿cierto? En la semana 69 y 70. En el Antiguo Testamento, nosotros... ¿Le puede dar un poquito más de volumen para no estar gritando? En el Antiguo Testamento, Dios entonces, de una forma especial, derrama, ¿cierto?, o a través de las enseñanzas de Moisés y de los profetas, dice que tiene un pueblo que no es pueblo, pero que lo va a alcanzar. Y es interesante porque en Éxodo 19 y Éxodo 20, Dios establece como una relación matrimonial con este pueblo Israel. En Éxodo 19:5 dice: si ustedes escuchan y obedecen este pacto, entonces ustedes serán para mí una nación santa, una nación de sacerdotes. Y ese pacto, esa relación que se vincula ahí en el monte Sinaí, está supeditada a una condición: a la obediencia. Entonces, si Israel decide, ¿cierto?, obedecer, entonces serán un pueblo santo, una nación santa. ¿Qué dijo el pueblo? Sí, obedeceremos. Y a continuación, entonces, Dios le dice a Moisés que suba y le entrega entonces los mandatos morales de Dios escritos en tablas de piedra, para que el pueblo de Dios pueda guiarse por ellos, y además otros mandatos. En Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 21, Deuteronomio 32, versículo 21, dice así, el 20:21, y dijo, está hablando Dios con Moisés: esconderé de ellos mi rostro, de este pueblo, de Israel. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Mira, este es el dictamen que Dios está dando de Israel cuando ellos adoraron el becerro de oro y después se entregaron a la idolatría, al paganismo, se mezclaron con naciones paganas, ¿cierto?, en matrimonios, y pervirtieron la ley de Dios. Son una generación perversa, esa generación que no entró, ¿cierto?, finalmente a la tierra prometida. Hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, porque adoraron un becerro de oro, y adoraban a Baal, y adoraban a Astarot, y adoraban las constelaciones de los cielos, adoraban, ¿cierto?, el famoso hoy día conocido como horóscopo, y todo eso ellos lo tenían por dioses, porque en Egipto había un templo, había un panteón, dioses. Había un edificio donde estaban todos los dioses, y a Israel durante esos años de esclavitud aprendió a conocer a todos sus dioses y a rendirle culto, y entre ellos estaba el nombre de Yahvé, porque bajaron las familias a la tierra de Gosén de Egipto, y ellos venían con el conocimiento de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero que se revela también, ¿cierto?, como Yahvé. Entonces Dios está aquí diciéndole: me provocaron
a hacerlos yo también, dice, los moveré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Insensata no es peyorativo aquí en el concepto, sino que es un sentido de que es gente, tal vez muy inteligente, profesionales, científicos, pero que no tienes el sentido para relacionarse con Dios. Han perdido la capacidad, el senso de conocer a Dios. Por eso Dios está diciendo gente insensata. Pero Dios no está aquí marcando un acento peyorativo hacia esta gente. Pero los voy a provocar a hacerlos con ellos. Y en Isaías 65, el versículo 1, este es el profeta favorito de Jesús. Era su devoción por Isaías, por Daniel, por las profecías. Dice el versículo 1, profeta Isaías hablando a futuro, ¿cierto? Dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y esta es una profecía potente porque Isaías está apuntando a este intervalo entre las semanas 69 y 70. A gente que nunca quiso buscar a Dios, pero cuando lo buscó, Dios le dijo: aquí estoy. ¿Por qué? Porque en los mandamientos de obediencia y desobediencia que están en Levíticos y que están en Deuteronomio, cuando Dios le dice: si obedecen, entonces yo voy a bendecir tu artesa, tu cocina, tus muebles, tu trabajo, voy a bendecir tu salida, tu entrada. Van a venir 1000 por uno o 1000 por un lado, pero van a arrancar 10,000 por otro. Te voy a bendecir, pero si no obedeces mi ley, entonces voy a maldecir tu artesa, tu trabajo, todos voy a maldecir. Te van a salir a buscar por un lado 1000 y vas a arrancar porque te van a perseguir 10,000. Entonces, hay una condición de Dios para Israel durante todo el tiempo de su peregrinaje, durante todo el tiempo que está establecido en la tierra prometida, durante el tiempo de la monarquía, de los profetas, etcétera. Esa condición está presente. A Israel le dio la espalda a Dios. Pero el profeta, en una visión que Dios les muestra, ¿cierto? Porque Isaías dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. Él vio a Jesucristo glorificado. Y entonces comenzó a recibir la inspiración del Espíritu Santo. Y él dice: hay gente que me va a buscar en un tiempo porque le voy a dar mi espalda a Dios, a Israel. En Oseas, el libro de Oseas, Dios le dice: me divorcio de ti, Israel, ya no eres mi esposa. Entonces ahora viene la novia y el novio, que es Jesucristo, en este tiempo de paréntesis. Entonces en Isaías él profetiza que gente que nunca quiso buscar a Dios le va a buscar. Eso es interesante porque podemos ver que Dios anticipa algo que va a ocurrir en un tiempo. Y de esta forma la revelación se torna progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios comienza a mostrar los eventos a través de la historia que van a ir ocurriendo de forma cíclica. Es decir, cada dispensación, cada etapa de administración tiene una forma de revelación. Por ejemplo, en el Génesis, cuando está la administración de la inocencia, Dios les dice que la serpiente va a ser pisoteada la cabeza por el hijo que va a nacer de forma milagrosa y que va a traer Eva. Dice: vas a concebir. Y la mujer no tiene simiente en sí misma. Entonces Dios está profetizando ahí de una manera especial. Está de forma incipiente la venida del Mesías de forma natural, engendrado por el Espíritu Santo. En el libro de la ley, o en la dispensación más bien de la conciencia, ¿cierto? Dios va a juzgar a toda esa generación que murió en el diluvio por la conciencia, por las cosas que ellos pensaban que estaba correcto y era bueno, y que Dios se lo dio en su conciencia para que vivieran por eso. Entonces Dios, por esa forma, y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo ratifica, dice que serán juzgados por su conciencia, por aquello que consideraron bueno, ¿cierto? Y vivieron por eso. Entonces Dios lo reveló así. Y después viene la ley. Dios revela la ley.
la ley moral, la ley por la cual ningún hombre es capaz de vivir porque es perfecta, porque viene de Dios. Y solamente hubo un hombre perfecto que pudo, fue capaz de practicar, de vivir todos los mandamientos a la perfección, que fue el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios se va revelando de forma progresiva, ya en forma audible con los profetas, con los escritos que van surgiendo, pero antes Dios se había revelado por la naturaleza. Si leen en sus casas Romanos capítulo 1, dice que Dios se reveló por medio de las cosas creadas. La naturaleza, el Salmo 1, el Salmo 19 y otros salmos hablan de que Dios se reveló de esa forma para que el hombre pueda contemplar, ¿cierto?, que en la inmensidad y en la majestuosidad de la creación, eso no puede existir en forma aleatoria, azarosa, no es producto del azar, sino de una mente brillante que está creando eso para que el hombre pueda disfrutar de la tierra y de las cosas que Dios crea. Dios se revela de forma general, Dios se revela de forma particular. Y Dios fue diciendo, gente que no me buscaba, me va a buscar y yo me voy a revelar. Eso es muy interesante, que los gentiles estamos allí insertados en el corazón de Dios, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, ¿cierto?, lleguemos al conocimiento de Dios. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18, aparece por primera vez un concepto que es la palabra iglesia, donde Dios va a reunir a aquellos que no le buscaban y que Él se manifiesta para tornarlos un pueblo suyo. En Mateo 16, 18, el propio Señor Jesucristo está hablando con los discípulos una vez que pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ya vimos ya el nacimiento maravilloso de Jesús, vimos su ministerio, y aquí les pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿Cuáles son las teorías ahí que están circulando? ¿Qué dicen las redes sociales? Y le dicen, tú eres Juan Bautista. Porque la mayoría tenía una concepción farisaica de los fariseos de enseñanza. Y en ese sentido muchos creían en la resurrección, en los ángeles, en el juicio que viene, en la vida futura. No así los saduceos, que eran los liberales, no creían en nada de eso. Entonces la mayoría de la gente creía en la resurrección, por eso le dicen, tú eres Juan Bautista que ha resucitado. Otros dicen, tú eres alguno de los profetas, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Mesías, el ungido, que es un título designado en el Antiguo Testamento para el Mesías, que ha de venir, y que vino la primera vez, y fue crucificado, y resucitó, ¿cierto? Ya pudimos ver la semana pasada que hubo una celebración del mundo cristiano de este evento. Entonces, Jesucristo aquí le dice el versículo 18, bienaventurado Pedro le dijo, porque nadie esto te lo reveló, es inspiración del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo vino a la mente y al corazón de él, y cuando él habló, lo que él dijo estaba viniendo de Dios. Le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjense que Jesús está hablando a futuro. Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Aquí no está hablando en presente, y eso hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque la iglesia no nace durante el ministerio de Jesús. La iglesia nace posteriormente, con ocasión de su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Entonces aquí, un paréntesis breve. Todo lo que habla Jesucristo en su ministerio terrenal y que recogen los ciertos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, que son los evangelios sinópticos, porque hay muchas cosas que entre ellos se tomaron, ¿cierto?, para reescribirlas. Y Juan, que es un evangelio distinto, ¿cierto? Todo, ¿cierto?, lo que habla Jesús, todo lo que dice está enfocado al reino de Israel. Por eso él dice, mi reino está aquí, el reino de los cielos está aquí. En la comprensión de los judíos, ellos tenían que entender que Jesús venía para instaurar el reino de Dios, pero si ellos lo aceptaban, pero ¿cuál fue la respuesta? Ellos no lo quisieron. Por lo tanto, Jesús dijo, tengo otras ovejas, las voy a ir a alcanzar. Jesucristo predicó a los judíos solamente del reino de Dios. Y cuando fue a Tiro y Sidón, una mujer que era pagana se acercó y le dijo,
por favor sana a mi hijo. Oye, yo vine a predicar solamente a los judíos. Mi mensaje es para los judíos. ¿Por qué? Porque judíos habían escapado también a esa zona y vivían en ese lugar allí. Y él fue a alcanzarlos con el mensaje. Y la mujer, ¿qué le dice? Mira, aún los perrillos comen de las migajas que caen bajo la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer, vete tu hija sanado. Entonces el mensaje de Jesucristo durante todo su ministerio estuvo circunscrito a Israel. Como visión estaba precisamente hacia Israel, para que ellos entendieran que había llegado el tiempo de que se rindieran al reino de Dios. Juan Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse. Jesucristo dijo, arrepiéntanse. Entonces la iglesia está en futuro. Aquí, claro, todos los mensajes de los evangelios nosotros los aplicamos a nuestra vida, pero el mensaje predominantemente era para el pueblo de Israel. Pero aquí tenemos un alcance. La iglesia no existía antes de la cruz. La iglesia es una realidad post-resurrección de Jesucristo. Es un diseño que fue revelado por Dios. Pero en el Antiguo Testamento, como aquí aparece este concepto iglesia, ¿cuál era el concepto que existía en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 12:3, Éxodo 12:3. Éxodo 12:3 dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero ¿a dónde quiero apuntar? Al concepto congregación. En el Antiguo Testamento no se hablaba de iglesia, se hablaba de congregación. Este es un término que está relacionado con aquellos que se reúnen para dar culto a Dios, para rendirle honor, gloria. El concepto está solamente supeditado para aquellos que se reúnen para adorar a Dios, al Dios que se reveló en la montaña, a Yahvé, a Jehová, con quien hicieron un compromiso de obediencia. Vamos a orarte. Entonces, cuando habla de congregación en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con la iglesia del Nuevo Testamento. Este es un concepto que se traduce como cajal. Cuando los judíos en el año 270 tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, porque los judíos ya hablaban griego, entonces tradujeron la palabra congregación, cajal, como iglesia. Jesucristo, cuando habló aquí y le dijo a Pedro, volviendo a Mateo, le dijo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba el arameo galileico y hebreo. Entonces Jesús usó el concepto de cajal, de congregación. Sobre esta roca, este fundamento que es el Mesías, voy a edificar una congregación que se va a reunir en torno, ¿cierto?, de mi persona, del Mesías, para adorarlo, para bendecirlo. Ese era el concepto que tenía Jesús, lo que estaba hablando, de que lo que vendría. Pero en el Nuevo Testamento, como hay una influencia helénica, entonces la traducción del hebreo al griego usa este concepto eclesia, que implica que es tomado del mundo griego. Era cuando los griegos se reunían en el ágora, en la plaza, los mayores de 18, para tomar decisiones políticas. Entonces, cuando llamaban a esa reunión, le decían, hoy hay eclesia, hoy hay eclesia en la plaza. Y se reunían para tomar decisiones relevantes respecto de cómo conducir la ciudad. Entonces, para que vean que hay una deformación entonces del concepto, pero en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de iglesia, tenemos que asumirlo como la congregación de los santos que se reúnen para adorar al Señor Jesucristo. No es una asamblea política, es una asamblea espiritual. Porque ¿cómo vamos a ver? La iglesia es eminentemente espiritual. No tiene nada que ver con un movimiento político. Y si vamos a Hechos, el capítulo 2,
del versículo 1 al 4, Jesucristo en el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, cuando está subiendo al cielo, le dice, vayan a Jerusalén porque allí van a recibir la promesa del Padre. Y en el capítulo 1 también les habla de lo mismo, que van a recibir poder cuando ellos vengan, cuando venga sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice Hechos 2, del versículo 1 al 4, porque estaban ahora, los 120 discípulos estaban en el cenáculo, después de los 40 días que Jesucristo estuvo, ¿cierto? Después de su resurrección, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, enseñándole, hablando y estando con ellos, comiendo con ellos, y están aquí en el cenáculo. Y les dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas. La palabra aquí es dialecteia, dialectos, idiomas, porque justo había una fiesta en Jerusalén donde había más de 2 millones de personas. Habían partos, medos, elamitas, de cretenses, árabes, de Roma, de todas partes del mundo le escucharon hablar, ¿cierto? En su propio idioma, las maravillas de Dios. Entonces aquí están hablando dialecté y aquí no están hablando como en algunos círculos cristianos dicen en lenguas, ¿cierto? Glosolarias. No, aquí están hablando en idiomas. Entonces tenemos aquí varias cosas que ver. Primero, estaban juntos, unánimes, sentados, estaban allí en ese lugar. De pronto vino del cielo un estruendo, el Espíritu Santo vino del cielo para mostrarnos que la iglesia tiene su origen en Dios, tiene un origen espiritual. No es la iglesia política, es un movimiento de la obra del Espíritu Santo que cae sobre los discípulos y ahora ellos se tornan, ¿cierto?, como uno, son bautizados en un cuerpo como iglesia, como santos, como congregación, reunidos para adorar y reconocer a Jesucristo. Entonces dice, fueron todos llenos y comenzaron a hablar en dialecteia porque había un propósito de parte de Dios. Entonces aquí históricamente nace la iglesia de Dios. Los gentiles, ¿cierto?, que están profetizados en Deuteronomio y por Isaías, ahora pueden ser alcanzados, pero la iglesia es evidentemente judía al principio. La mayoría son judíos. Y cuando se convierten 3.000 después de la predicación del apóstol Pedro, son 3.000 judíos. Muchos regresaron a sus lugares, pero una gran mayoría se quedó en Jerusalén. Y ya sabemos la historia que sucede allí, que comenzaron a vender sus cosas para alimentarse, para ayudarse, porque ellos tenían una comunión maravillosa. Están ahí compartiendo. Y fíjense, esta comunidad cristiana, en el capítulo 2, el versículo 42-47, tiene una particularidad, algo muy especial, que la distingue de cualquier entidad. Entonces, como el Espíritu Santo vino del cielo, entonces la iglesia es nacida del corazón de Dios. Es una obra espiritual en la vida del hombre. Por medio del Espíritu, nosotros nos tornamos ahora uno con Dios y uno entre nosotros. Un cuerpo, una fe, un bautismo, un Señor. Lo que Pablo expresa en el libro a los Efesios. Entonces, dando a entender que la iglesia es eminentemente espiritual, no es algo humano, viene del cielo. Y aquí en el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos, nos da la vida de esta primera iglesia. ¿Qué es lo que hacían? Dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Punto 1. Ellos estaban en la palabra de Dios. Y fíjense, ellos son la primera generación. Están con Jesucristo. Ellos lo vieron en la cruz. Lo vieron martirizado en la cruz. Golpeado, azotado, blasfemado. Ellos lo vieron resucitado. Estuvieron con Él, comieron con Él. Y esta generación, cuando dice perseveraban en la doctrina, no es que ellos se iban a acostar y leían ocasionalmente un texto de la Biblia y se dormían y al otro día seguían sus vidas. Para ellos la palabra de Dios era más importante que la comida que ellos
recibían cada día. Para ellos era una necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es un ente espiritual y debe ser alimentado con el maná que viene del cielo, el maná espiritual, que es la palabra. Entonces ellos perseveraban en el estudio de la palabra, en la comunión, tenían comunión, se amaban. Ese amor fraternal que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Un cristiano, ¿cierto? Una de las señales que Jesucristo dio es la obra del Espíritu Santo en su corazón y ese fruto es el amor. Una característica dice, por esto serán conocidos, porque se aman unos a otros. Y una particularidad de estos cristianos es que tenían comunión, lo que en el término que siempre usamos, koinonía, no era solamente un acto de encontrarse, ellos perseveraban todos los días. Fíjense, todos los días, en la tarde, en la mañana, ellos tenían prioridad de saciarse de Dios. Por eso tenían comunión. Y partían el pan y en las oraciones celebraban la comunión. Lo que Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, esto es lo que le enseño, que la noche que fue tomado preso, ¿cierto? Partió el pan. Eso hacían, compartían. Recordaban la muerte y resurrección con una fe y devoción profunda, porque había un encuentro personal íntimo con Cristo. Habían comido con Él. Uno de los evangelistas, Juan en este caso, el que se recostó sobre el hombro de Jesús, escribe en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Entonces ellos estaban tan inmersos en su relación con Dios y ahora forman parte de una comunidad de creyentes. Una comunidad, no es un edificio, porque eso del edificio vino más o menos como en el año 150, cuando la iglesia ya es mayoritariamente gentil, y se ha instalado por Europa, entonces salen de las iglesias casas para establecerse en templos dedicados exclusivamente al culto religioso. Compran edificios, ahí están ya la competencia porque tiene el templo más grande y todo eso. Pero aquí están en una parada totalmente distinta, porque están en la comunión, el partimiento del pan, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Fíjense, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El hecho de reunirse para adorar a Dios, para escuchar la palabra, no era una cuestión esporádica, sometida a las circunstancias del clima, sometidos si estaban enfermos o no. Para ellos, el reunirse a estudiar la palabra, el reunirse para tener comunión, el reunirse para celebrar la comunión, era una cosa, pero de querer hacerlo, estaba en su piel, estaba en su corazón. No era una cuestión meramente religiosa, como les mencioné, sometida al criterio de cualquier externalidad o de cosas que esté afuera. Era simplemente un deseo de estar juntos, por eso se desprendían de sus cosas, compartían, porque había un amor que permeaba, los invadía, a tal punto que vendían sus cosas para que nadie estuviera carente de alguna cosa. La iglesia. Así surge la iglesia. En este paréntesis que Dios hace. Entonces, ¿Dios hace una pausa? No. Dios sigue trabajando. Jesucristo dijo, las obras que yo hago son las que mi Padre hace porque Él trabaja y yo hago las obras y sigo trabajando cada día. Entonces, Dios está trabajando ahora para conformar un pueblo, para llamar a celos a Israel. Porque aquí la base es el judaísmo. Nacen cristianos judíos y después se va traspasando a los gentiles hasta que el evangelio llegó a nosotros. Pero es interesante ver una cosa, que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, si pueden buscar el capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6. Más bien dicho, del 1 al 6. Efesios
Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, o de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, fíjense, si es que habéis oído de la administración de la gracia, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense, esta palabra administración precisamente está hablando de este tiempo dispensacional que comienza, ¿cierto? Donde Dios comienza a salvar a los gentiles, ¿cierto? Y a todo el mundo. Entonces es una forma nueva de trabajar de Dios que es conocido como el tiempo de la gracia. Pablo le dice administración ¿de qué? De la gracia de Dios. Dios llamó a Pablo para que fuera un líder, ¿cierto? De la palabra, un líder en levantar iglesias, un líder para edificar al pueblo que Dios estaba alcanzando por medio de la predicación, ¿cierto? De que Jesucristo es el Señor. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La iglesia es un misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y todos aquellos que dicen que Israel, o sea, que la iglesia ahora es Israel, no es verdad. Porque la iglesia era un misterio. La congregación de los santos que adoran a Jesucristo era un misterio. Estaba predicho por Moisés, por los profetas, ¿cierto? Un pueblo que no me buscaba, yo me voy a mostrar a ellos. Entonces dice que es un misterio. Un misterio es algo que no estaba reservado para alguien, simplemente estaba oculto, pero que ahora le es revelado al apóstol Pablo. ¿Y cuál es el misterio? Que la iglesia en otras generaciones no fue dada a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles, pueblo que no buscaba a Dios, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros coherederos con Cristo. Y esto es un misterio, pero que fue revelado. Entonces, la iglesia al principio no era entendida. Los judíos, recuerden, que se quedaron allí tratando de judaizar. Y tú te hiciste cristiano, entonces tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, otro. Pero ahora, ¿cierto? Cuando Pablo va en Hechos 15 a Jerusalén, me dice, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Si este era un misterio que estaba revelado, ahora los gentiles son coherederos con Cristo, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley. Por eso en Colosenses 2 dice, guarda las lunas nuevas, el culto a los ángeles. Y a los Gálatas, ¿cierto? Le dice, ¿quién los mandó a circuncidarse? Si un ángel aparece del cielo y les dice que hay otro evangelio, sea maldito. No, el evangelio ahora es el evangelio de la gracia. Tú y yo ahora recibimos la salvación por fe. Es un regalo que Dios nos da. Jesucristo en la cruz dijo, Padre, todo está consumado. Entonces ahora la puerta a los gentiles, pueblo que antes no buscaba a Dios, ahora puede entrar por esa puerta, podemos recibir a Cristo. Y cuando entramos a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, nos damos cuenta que ahora somos miembros, copartícipes, coherederos de las promesas de Dios. Somos la iglesia de Dios. Tú y yo somos iglesia. Somos nacidos del cielo por obra del Espíritu Santo. La iglesia es un organismo vivo espiritual. Por eso que necesitamos leer la palabra, por eso que necesitamos hablar con Dios. Jesús dejó abierta la puerta. Pedid y se os dará. Jesús, ¿qué está hablando allí? De la oración. Cuando oréis, oren así. Jesús dio el plan de la oración. Debemos buscarle, debemos seguir sus mandatos, debemos obedecerle. Entonces, la iglesia como ente espiritual era un misterio revelado. Fíjense en Colosenses 1, 26, 27. Colosenses 1, 26 y 27. Pablo le habla a los hermanos de allí.
Dice Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes dio a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el sumo bonum, el más alto ideal de un cristiano? Cristo, la esperanza de gloria. Cristo Jesús es nuestra esperanza. El centro, la centralidad de la iglesia está dada por Jesucristo, por su palabra, por la obra y guía del Espíritu Santo, no por el carisma de un hombre, sino porque Jesucristo está en medio, y porque Jesucristo está en medio, entonces nosotros nos sometemos a su señorío. Qué maravilloso lo que le dice aquí a los colosenses, que Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Por lo tanto, la iglesia como ente espiritual, ¿cierto? Es algo maravilloso. Es una nueva humanidad en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Somos hechos nuevos. Y un día de estos, Cristo viene por su iglesia, como vamos a ver más adelante. Fíjense en el capítulo 2 de aquí de Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Cuál era nuestra condición antes como gentiles? 2, el versículo 11 y 13. En aquel tiempo, acuérdense cuando no era cristiano. Acuérdense cuando no era cristiano. Cuando no conocía a Dios. En aquel tiempo, en ese tiempo precisamente, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, porque Pablo está hablando aquí en Efesios, de que los judíos eran elegidos, ¿cierto? Pero desecharon la cruz. Pero ahora en Cristo, judíos y gentiles somos hechos uno, pero ellos estaban lejos de la ciudadanía, entonces los judíos no eran aceptados ni reconocidos por Dios por una cuestión sanguínea, es decir, por descendencia de Abraham, o porque guardaban la ley, o porque iban al templo. Estaban lejos de todo eso, pero nosotros también ahora estábamos lejos, perdidos, pero ahora en Cristo hemos sido traídos a una relación de paz con Jesucristo. Estábamos muertos, versículo 2, en delitos y pecados. Lo mismo que los demás. En Cristo hemos sido salvados. Me queda todavía. Vamos a parar aquí. Tengo en realidad, pero quiero quedarme con esto. Dios nunca improvisó nuestra salvación. Dios nunca improvisa con un hijo o con una hija. Su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Y cuando Dios vio que el hombre y la mujer primero fracasaron en esa administración que Él tuvo con ellos, inmediatamente sacrificó un cordero y los vistió a Adán y Eva con esas pieles. Hubo sacrificio. Hubo derramamiento de sangre para cubrirlos. ¿Qué es lo que significa expiación en el Antiguo Testamento? Cubrir. Dios perdona, cubre sus pecados, pero al año siguiente, de acuerdo a Levíticos 16, tenían que hacer nuevamente el sacrificio y hacerlo nuevamente. Y Dios dijo, tu simiente a la mujer no tiene simiente por sí misma, hablando del nacimiento virginal, hasta que vino la promesa del Salvador, Cristo, el Cordero perfecto. Y Cristo forma y crea una nueva sociedad por medio de su Espíritu. Y ahora en Cristo Jesús nosotros somos parte de esa iglesia, que es ese movimiento del Espíritu Santo. La iglesia es un mover del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo que se derramó. La iglesia
nace del cielo, del corazón de Dios. Dios nos tenía en su corazón desde el principio. Cuando Isaías dice, seré buscado por un pueblo que no me buscaba y me mostraré. Entonces nosotros ahora somos ese pueblo. Distinto de Israel, porque Israel está en paréntesis. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero lo importante es que este movimiento del Espíritu Santo es gente que se reúne en torno a la palabra, que se reúne en torno, ¿cierto?, a la comunidad, a la comunión, en torno a celebrar la comunión con Cristo. Y ellos tienen esa coinonía y comparten apasionadamente su vida cristiana con otros. Tenían todas las cosas en común. No es comunismo, es simplemente amor fraternal, amor ágape que inundó sus corazones, que los llevó al punto, ¿cierto?, de vender sus cosas para tener esa coinonía, esa comunión y ese amor por Dios. Perseveraban en el templo, en la tarde, en la noche, en la mañana. Entonces ellos tenían una vinculación en su relación con Dios, alguien podría decir extrema, pero es que ellos habían visto a Jesucristo, hablaron con Él, lo vieron resucitado. Para nosotros es complejo porque no vimos a Jesús, pero podemos sentir ese amor que ellos tenían, esa pasión que ellos tenían. Entonces la iglesia es una entidad espiritual nacida del corazón, guiada por la palabra y por el Espíritu de Dios, donde Cristo es el centro. Lo único que Dios permitiera que nosotros pudiéramos tener esa pasión que ellos tenían. Volvernos a eso. Por eso, mira, 60 años después que Cristo subió al cielo, 60 años nada más, Jesús tiene que llamarle la atención a las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué? Porque una había perdido su primer amor. Otro había dejado que entraran doctrinas falsas y otros se creían superiores a otros. Otros pensaban que eran ricos, espirituales y todo eso, y Jesús les dijo que no. A la primera dice, vuélvete a tu primer amor. A esa pasión que había al principio, ese deseo de tener, ¿cierto?, ese encuentro diario, de acostarse en una relación con Dios, ¿cierto? Jesús, gracias por este día, estar en la palabra. Cada uno sabe los tiempos, cómo administrarlos, pero no podemos dejar de tener esa pasión por Jesucristo. Como estos primeros cristianos. Este misterio que estaba oculto en las edades y que le fue revelado a Pablo. Misterio que estaba oculto para atrás, pero que ahora sabemos de qué se trata. Y un día, como vamos a ver en el próximo estudio, la iglesia va a ser llevada a los cielos y que eso puede ocurrir en cualquier momento. Próxima semana terminamos con este estudio y después entramos a la semana final de entonces de Daniel. Vamos a estudiar Mateo 24, Lucas 21, Marcos 3, Apocalipsis 6 al 9, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 8, para conformar todo el plan que se va a desarrollar en la última semana y que tiene que ver directamente con Israel, no con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros seremos sacados antes para estar para siempre con el Señor. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este día, por tu amor, por este regalo de la salvación, Señor. Porque tú, Señor, saliste al encuentro de un pueblo, de gente que nunca pensó buscarte. Pero cuando hubo necesidad de conocerte, tú te mostraste, Señor Jesús. Te agradecemos porque la cruz, un símbolo de muerte, de sufrimiento, Señor, representa tu castigo sobre el pecado. Tú castigaste nuestro pecado sobre tu Hijo, Señor, para traernos a esta vida, a esta nueva relación contigo. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, por aquellos que se reúnen en torno a Jesucristo, donde Él es la piedra principal del ángulo, es el fundamento de su existir, de su quehacer. Te damos gracias por tu iglesia, por la iglesia local, por la iglesia en el mundo, Señor, por la iglesia que sufre en estos momentos, que es perseguida, donde nuestros hermanos son asesinados cruelmente por su fe en Jesucristo.
Señor, oramos y te damos gracias porque su testimonio ha servido para que otros puedan conocerte, dando a entender, Señor, que tu iglesia es algo sumamente espiritual. No es un invento del hombre, sino que viene de tu corazón. Y tú nos rescataste cuando estábamos perdidos. Te agradecemos. Que esa pasión por tu palabra, por reunirnos, Señor, por tener esa comunión, Señor, se haga patente en nuestra vida como un fruto, Señor, de una relación personal contigo y no por una fuerza o una imposición humana. Que surja, Señor, por amor a ti, Señor. Te damos gracias. Bendice a todos los que estamos aquí. Te doy gracias porque cada uno de nosotros es parte de tu iglesia, de esta asamblea que se reúne como hoy para adorarte, para bendecir tu santo nombre, para escuchar tu palabra, para vivir por ella, Señor, y para caminar cada día, Señor, conociendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Bien.